Como habíamos comentado, ¿verdad? El Señor nos ha dirigido a dar dos mensajes especiales en este fin de año y después la próxima semana en el inicio del año. ¿Qué se imagina que Dios nos diría en este fin de año? ¿Qué piensa usted que nos diría al principio del año? Bueno, fue la pregunta que yo me hice y entonces fuimos dirigidos a un mensaje, a una carta específica, fuera del contexto de las palabras del apóstol Juan, pero siempre para que nosotros nos demos cuenta cómo tanto Pablo como Juan y los demás apóstoles tienen la misma enseñanza, las mismas predicaciones y los mismos aspectos que ellos tocan y atacan en sus cartas, que fundamentalmente, si han permanecido en la palabra de Dios, tanto en Pablo como en Pedro, como en Juan, como en Santiago o Judas, que fueron los que principalmente escribieron el Nuevo Testamento, además de los evangelios, bueno, y Lucas, ¿verdad?, que escribió el Hechos. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo le plació que la iglesia entendiera estos puntos fundamentales que ellos expresan en todas sus cartas. Y en ese sentido, nosotros pensando, ¿qué nos hablaría Dios finalizando el año? Pues la verdad es que el Señor siempre es constante en sus enseñanzas, porque lo mismo enseña en Pedro, en Juan, lo mismo enseña en Santiago, lo mismo enseña en Judas. Y principalmente fuimos orientados a tomar la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2. Y en primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 6, como forma introductoria, lectura introductoria, aunque el capítulo consta de 19 versículos. En estos 19 versículos, el apóstol Juan toca dos aspectos importantes de lo que hemos titulado hoy los dos grandes problemas que enfrenta la iglesia. Los dos grandes problemas que enfrenta la iglesia. Y como nota introductoria o versículo introductorio, vamos a tomar primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6, aunque como dije al principio consta de 19 versículos. Y dice Juan en primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Cuando llegamos a este fin de año, nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿cómo nos ha ido en este primer aspecto que está mencionando el apóstol Juan? ¿Cómo te fue con la batalla en este año contra el pecado? ¿Venciste o fracasaste?
O a veces venciste y muchas veces fracasaste. O muchas veces venciste o ocasionalmente fracasaste. Bueno, amados hermanos, es una constante de parte del Señor que nosotros mantengamos un conocimiento pleno a causa de este primer problema que enfrenta la iglesia, que es el pecado. En este capítulo 1, desde el verso 1 al 17 se toca este tema. Y del verso 18 al 29, perdón, no eran 19, eran 29, el segundo problema que enfrenta la iglesia es los que se oponen a Jesucristo. Estos dos temas son los que principalmente toca y ataca Juan en toda su carta. Sabemos que esta carta de Juan fue escrita para contrarrestar las falsas enseñanzas de los gnósticos. Unas enseñanzas o conjunto de enseñanzas heréticas. Juan también sabemos que es el autor de otras dos cartas y del Apocalipsis, así como uno de los evangelios. Aunque haya gente que teológicamente no esté de acuerdo, y eso es válido. Ese no es el problema. Realmente la cuestión aquí, el Señor no trató de confundir la mente teológica de los grandes conocedores bíblicos, sino que Él trató de poner los principios y fundamentos, además de señalar las cuestiones que siempre están en contra de la iglesia. Porque haya sido Juan el que escribió la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, a la cual hoy en día la iglesia tradicional o los teólogos tradicionales quieren atacar al cristianismo o a nosotros, los que nos decimos cristianos, que nos separamos de ellos, ¿verdad? Aunque ellos a su vez se separaron de la iglesia ortodoxa y ellos no les dicen cristianos separados, porque los católicos se separaron de la iglesia ortodoxa. Ellos se separaron, entonces ellos deberían de llamarse también hermanos separados. Y nosotros nos separamos de ellos porque vino la corrupción de la iglesia. Pero eso no se dice, ¿verdad? Nada más dice que somos separados, pero no se dice que nosotros nos separamos por la corrupción de los líderes y de los principios que se estaban apartando de la luz de las Escrituras. Y bueno, aunque haya gente que esté en contra de la tercera carta del apóstol Juan sea de inspiración divina, porque según ellos, algunos libros apócrifos, de acuerdo a lo que ellos han estudiado, dicen que podrían estar más inspirados que la tercera carta de Juan. Lo que sí, hermanos, nosotros sabemos y entendemos perfectamente al haberse cerrado el canon, es decir, todos los libros que deben de corresponder a la palabra inspirada por Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, a nosotros no nos interesa lo que otra gente piense, porque le plació al autor de toda palabra que procedía de Dios, es decir, al Espíritu Santo, incluir dentro del canon la tercera carta del apóstol Juan. Así es que no nos interesa lo que otros digan. Nosotros debemos de creer lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Y ese es el problema al que nos enfrentamos, porque ellos precisamente son los que siempre están en contra de Cristo, a los cuales, como he dicho, del versículo 18 en adelante, el apóstol Juan los llama anticristos. Bueno, esta primera carta, en este capítulo 2, expone estos dos grandes problemas que enfrenta la iglesia: el pecado y los que se oponen a Cristo. Amados hermanos, durante todo este tiempo, si usted voltea hacia atrás y ve su vida recorrida en el tiempo que estuvo usted aquí transcurriendo este 2024, y se va un año anterior y se va año tras año desde que empezó su vida en Cristo, usted va a poder discernir, o hoy lo va a discernir, que sus dos principales enemigos que ha tenido son el pecado y toda la gente que se opone a Cristo. Es más, esa gente que se opone y sus sistemas de pensamiento que están en contra
de los principios de Dios. De hecho, en ese tiempo, por eso la Biblia es tan actual, porque nosotros podemos ver que esos son los dos principales problemas que enfrenta la iglesia. El pecado, porque el pecado nos separa de Dios como principio. Y aquellos que se oponen a Jesucristo porque tenemos el riesgo de ser arrastrados con todos aquellos que no predican el Evangelio de Cristo. Así que si usted voltea para atrás y usted analiza y se pone a observar, usted va a ver gente que mientras usted le compartía de Cristo, se opuso a la verdad del Evangelio. Usted pudo ver en el internet a través de los debates o de los, si a usted le gusta ver debates, prédicas, usted va a ver dos constantes, los que hablan de Cristo y los que se oponen de Cristo. Hoy en día una de las religiones que está causando más revuelto en el mundo son los musulmanes y su libro del Corán. ¿Y por qué se oponen y están matando cristianos? Y hoy todo el mundo critica a Trump porque mandó unos bombazos a matar a esa gente loca que estuvo matando niños, jóvenes, hicieron atrocidades con los cristianos. Y bien lo decía un judío en una disertación acerca de lo que había pasado en Gaza. Y él decía, oigan, si nosotros no los fuimos a atacar, ellos nos vinieron a atacar, nosotros nos defendimos y ahora están llorando. Oye, imagínate que un chamaco viene y te mete una patada, tú que tienes 40, 50 y le das un moquetón y te lo avientas para allá. Oye, chamaco, pues es que eso es lo que te está buscando. Tú me viniste a atacar, yo solamente me defendí y el que sale chillando eres tú. Y eso es lo que está pasando. Porque según su teología los musulmanes, ellos, hermanos, no van a querer nunca tener una comunión con ningún cristiano. Ellos tienen el Corán, en los Shura, en sus escritos de su libro del Corán, especificado que tienen que matar a todos los infieles. Principalmente, dice el Shura, los judíos y los cristianos. Ellos nunca van a tener paz, ellos nunca la van a buscar. Ellos siempre van a estar enemistados con el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son los descendientes de Ismael. Y eso fue lo que Dios declaró en el libro de Génesis, que esa gente siempre estaría en contra de los judíos. Y Jesús era judío. Y los principios de Jesús vienen de la corriente judía. Entonces, por eso ellos nunca, hermanos, aunque tú quieras hacer una amistad con ellos, aunque tú te quieras relacionar, aunque ellos lleguen a México, a cualquier país, ellos nunca van a querer hacer la paz. Ellos van a buscar la oportunidad de destruir a todo lo que ellos llaman gente que está separada de Alá. Judíos y cristianos. Los van a destruir, los van a matar, les van a cortar su cabeza. Por eso, nosotros en teología hemos entendido que esa es la religión de Satanás y del anticristo. Porque qué casualidad que en el Apocalipsis se menciona que cuando viene la marca de la bestia, los que no reciben la marca, les es cortada su cabeza. Hermanos, en este tiempo los únicos que hacen eso son los musulmanes. Son los únicos que cortan la cabeza de la gente. Al estar expandidos en muchas naciones, eso nos llama la atención, nos prende los focos para que los sentimos, pero no tienen lugar en una nación libre y soberana como la de México, donde nosotros nunca hemos buscado guerra, nunca hemos buscado problemas. Los gobiernos mexicanos siempre se han fundamentado y siempre han tenido el principio de la paz y de la unidad y de la coinonía y de la participación conjunta para el beneficio de todas las naciones. El pastor Ángel para presidente. Oye, si el Dante se propuso, por piedad que yo no me proponga. Amados hermanos, nosotros debemos de conocer bien la historia y los principios bíblicos para entender lo que está pasando. Y por eso en este tiempo todo el mundo, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, toda Europa, España, algunos países latinoamericanos y aún México, tenemos este problema. Nos vamos a enfrentar contra gente que se va a oponer
a Jesucristo. Escuchaba yo el testimonio de un imán. Un imán es una persona, ¿verdad? No es un imán el que se pega en las cosas. No, un imán, hermanos, es una persona que viene de esa orientación religiosa que son los musulmanes. Así se llama el líder, imán, un maestro, es como los judíos, un rabí. Bueno, un imán de ellos decía: yo no puedo llegar a un país y poner mi religión. Y fíjense, él era musulmán y dijo: yo estoy viviendo en Estados Unidos y por causa de otros extremistas a mí me van a echar para afuera. Cuando yo no tengo esas cosas. Bueno, si no tiene esas cosas es porque no está siguiendo el Corán. Pero la gente que sigue el Corán de una forma radical o con una interpretación literalizada, entonces se va a enfrentar en algún momento de su vida a que tiene que rechazar a los cristianos, a los judíos. Es un hecho. Pero el hecho de que ahorita él no lo sienta no quiere decir que después no lo vaya a hacer. Pero toda esa gente tiene ese espíritu. Es lo que la Biblia le llama en esta carta el espíritu del anticristo. Porque como vemos más adelante, cuando leemos, Pablo así los llama: todo aquel que se opone a Cristo, el tal es un anticristo. Así que toda esta referencia, hermanos, que nosotros vemos en esta carta, proviene del discípulo amado, así como lo describe el Evangelio de Juan en el capítulo 20, en el versículo 2, donde se describe a través del que el autor, que es Juan, y dice, habla de que él es el discípulo amado. Él se refiere a sí mismo como el discípulo amado. No es que Jesús tuviera preferencias hacia alguien, sino que esa cercanía que buscaba Juan le dio la calidad de sentir el amor de Cristo. Porque, amados hermanos, siempre está bien visto un famoso y proverbial dicho: dime con quién te juntas y te diré quién eres. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios, dice, será quebrantado. Entonces, amados hermanos, no es cuestión mía que yo le diga: fíjese con quién se junta, fíjese con quién anda. No es cuestión mía, es bíblico. Es un principio bíblico. Si te juntas con sabios, sabio serás. Si te juntas con adúlteros, tú vas a ser adúltero. Es un hecho. O sea, aquí no es cuestión de que estemos atentando contra la gente. Aquí se trata de principios, hermanos. Si el hombre más sabio, llamado Salomón, escribió específicamente un verso que toca ese punto, deberíamos de poner atención. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con los necios, fíjese, no dice necio será, dice será quebrantado. O sea, sufrirá las consecuencias. El discípulo amado, lógicamente, ¿por qué él se refiere como discípulo amado? Porque eso lo dice en su propia evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 2. ¿Por qué él mismo se refiere así? Pues porque él se junta, está pegado a Jesús, y es lógico que el amor de Jesús impregne su vida. Por eso, cuando él viene a la iglesia, lo primero es que les dice: hijitos míos. Les habla con amor, les habla con cariño. Por eso yo digo, en las cartas de los apóstoles, nosotros mismos podemos buscar en qué forma queremos que se nos hable. Si vamos con Pablo, un hombre duro, a lo mejor tosco en sus palabras, pero no en el conocimiento, no falto de conocimiento, él nos va a exhortar duramente. Si leemos la carta de Juan, él va a traer a nosotros palabras para aquellos que dicen que no sienten amor. Bueno, pues léete las cartas de Juan para que sientas amor. Hijitos míos. Amados hermanos, nosotros partimos del principio que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene a Cristo no le hace falta nada. Yo no necesito amor, yo ya lo tengo, el amor es Cristo. Yo lo tengo que dar, no lo tengo que recibir. Y es algo que tú debes de aprender.
La gente que anda mendigando amor y que siempre dice, es que aquí no hay amor, es que allí en ese lugar no hay amor. Hermanos, es gente mendiga del evangelio. Para no decir otra palabra, poner el acento en otro lado. Es gente mendiga del evangelio. Tú no debes de mendigar amor. Si tienes a Cristo, el amor de Dios está en ti. Por eso en esta carta, si usted la analiza, dice que el que tiene amor ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo tú dices que necesitas amor y que en tal lugar no hay amor? Entonces no has conocido a Dios, porque Dios es amor y si el amor de Dios está en ti, tú no necesitas amor, no necesitas que nadie te dé amor, tú lo tienes que dar. Porque fuiste expuesto a Jesús, como Juan fue expuesto a Jesús y viene y dice, hijitos míos. Les habla con amor, les habla con aprecio, porque el amor de Dios está en él. ¿Verdad? Yo tal vez me identifique más con Pablo y discúlpeme, pero yo lo voy a exhortar, porque yo me identifico con Pablo, con el carácter de Pablo. Habrá gente así más apaciguada que, ay hermanito, y bueno, ese se identifica con Juan. Yo no, hermano, yo me identifico con Pablo. A mí me gusta más exhortar a la gente. Porque son cosas, hermanos, que deben de ir de la mano. El amor y la exhortación no van separadas, van juntas, son parte del evangelio las dos. Entonces, Juan, siendo el discípulo amado de Jesús, y que era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, tal vez por esa causa, al escribir estas cartas, él repetía continuamente la palabra hijitos míos. Estas palabras, según algunos, describen a Juan en una edad muy avanzada, dicen ellos. Es que Juan ya estaba viejito, por eso decía, hijitos míos, hijitos míos. Bueno, ese es el pensamiento de algunos teólogos, hermanos. Yo nomás se los paso al costo. Y por eso hablaba de esa forma muy paternal. Pero yo, hermanos, yo creo personalmente que él habla así por la influencia de Jesús en su vida al estar muy cerca de él. Hermanos, si estás pegado a la fuente del amor, pues lógico. Y en otros es más notario que en otros, ¿verdad? Porque Pablo no habla así. Y Juan sí. Bueno, pues cada uno vivió su época. Gracias a Dios Juan caminó con Jesús y fue enseñado por él y vio sus milagros, todo. Pero Pablo no. Pablo solamente tuvo un encuentro con Jesús, fue cambiada su vida y empezó a predicar el evangelio. Bueno, pues ya aquí depende de cada uno de nosotros lo que el Señor nos haya concedido en nuestra vida en relación con él. Amados hermanos, el amor de Jesús y la cercanía de Juan a él terminó por afectarlo lógicamente para bien. Así como cuando nosotros nos juntamos con gente que no es para bien, ¿verdad? Pues vamos a adquirir cosas que no son para bien. Además, hermanos, cuando se escribe esta carta por el apóstol Juan, que él empieza a discernir estos dos problemas principales dentro de la iglesia, además del pecado con el cual Juan sabía que siempre batallaría la iglesia, él sabía de otro peligro, los que se oponen a Cristo. Juan a estos llamó, como ya hemos dicho, anticristos. Aunque aquí Juan expone o revela a un personaje común, el cual es la fuente de todo lo demás. Dice, el anticristo. Y que su influencia produce muchos anticristos. Ahí en el verso 18 lo podemos leer. Vamos a ir despacio, hermanos. Estoy haciendo la introducción. Estos ubicados en un tiempo específico. Dice, el último tiempo. Ahí en el verso 18 dice, en el último tiempo. Hijitos míos, este es el último tiempo, los últimos días. Y estos dos grandes problemas hoy identificamos y los veremos y sabremos cómo combatirlos. Cómo nosotros podemos vencer, porque está bien conocer las cosas que nos están afectando, pero hay que aprender
¿Cómo podemos vencerlos? El primer problema entonces que presenta o que enfrenta, lógicamente, pues es el pecado, hermanos. El pecado, versículos del 1 al 17. Y Juan dice estas palabras: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Juan ataca este primer problema señalando que este es el propósito primordial del escrito. Aunque hay un problema secundario, que es los que se oponen a Cristo, dice Juan, el primordial, para mí lo principal, porque los que se oponen a Cristo es externo, pero el pecado es interno, es personal, es algo con lo que nosotros siempre estamos batallando y vamos a batallar y algunas veces vamos a fracasar. Sí, no se extrañe que alguien falle. O sea, si usted es de esos, hermano, pues ya venga Cristo. O sea, no se extrañe, eso no es extrañarse. Pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Ahora, ¿quién se encarga de redarguirnos? Es el Espíritu Santo. Si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo te va a llamar la atención. Porque Él es el único juez. El juez no es el hombre. El juez no es el ser humano. El juez es Cristo. Si tú estás convencido que tu hermano tiene a Cristo, entonces espera que el Espíritu Santo lo redarguya de su pecado, de lo que hizo. Y Él, siendo el juez, si él no se arrepiente, pues le traiga su consecuencia. Y si no, si se arrepiente, pues que reciba el perdón y que el Señor retire las consecuencias. Y tú feliz porque el día de mañana, el día que tú falles, lo mismo va a hacer Dios contigo. Pero si tú te pones como juez y a señalar y a querer condenar, entonces el día que tú peques, agárrate porque te van a aplicar la ley. Porque Dios es justo. Y con la vara que mediste, vas a ser medido. Por eso Jesús dijo, no juzgue nadie a nadie, en el sentido de dictar sentencia, de condenar. Estas cosas os escribo, ahí está el propósito, para que no pequéis. Porque para Juan eso es lo primordial, porque eso es parte principal en nuestras vidas. El creyente, hermanos, nacido de nuevo, siempre va a batallar con el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Así que la preocupación primordial de Juan para con su iglesia es que no pequen. ¿Cuál fue el propósito de terminar este año? Que no pecáramos. ¿Cuál es el propósito de iniciar el nuevo año? Que no pequemos. Eso no va a cambiar en nuestra vida cristiana, hermanos. Hemos vivido un año, terminado un año, estamos a unos días de haber terminado un año y el propósito fue que no pecáramos. Y el propósito para el próximo año es no pecar. Eso no va a cambiar en nuestra vida. Sabemos entonces que el pecado, su conceptualización etimológica es errar al blanco, es abusar de nuestra libertad, es hacer mal uso de esta libertad, es la infracción de la ley, es la infracción de la ley. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Muy bien, entonces, tenemos perfectamente bien el concepto. Lo hemos sustentado con un versículo bíblico, por lo tanto, es una verdad. Fíjese lo que dije, el pensamiento que extraímos o que mencionamos estuvo sustentado en la palabra de Dios. Entonces no nos podemos equivocar.
el significado del pecado es verdad. Lo que hemos nosotros concluido es verdad. Estamos nosotros entonces teniendo el conocimiento de la verdad. Pero cuando una persona dice algo y no concuerda con la palabra de Dios, no tiene cómo sustentar lo que dice, amados hermanos, entonces no está diciendo una verdad, está diciendo una mentira. Así debemos nosotros de analizar las palabras, las enseñanzas de la gente. El pecado, amados hermanos, es infringir entonces o violar los mandamientos y preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley estaba compuesta por mandamientos, 10 mandamientos y más de 300 preceptos. Entonces la ley son mandamientos y preceptos de Dios. No nada más los mandamientos, hay preceptos. Y cuando uno transgrede eso, entonces entra uno en pecado. Entonces, hermanos, no llamemos pecado a lo que Dios no llama pecado. No interpretemos la Biblia más allá de lo que ahí dice. Porque, hermanos, la gente que legalista menciona pecado a cosas que la Biblia no le llama pecado. En Gálatas capítulo 5 hay una lista de pecados. En Romanos capítulo 1 hay 23 pecados señalados. En Apocalipsis hay pecados señalados. En los evangelios Jesús nombró un montón de pecados que están siempre dirigidos a un ataque directo al carácter de Dios y un ataque directo al carácter del prójimo. Los pecados no están dirigidos a la cultura de los países y a las formas de expresión de la cultura de los países, incluyendo la música y el baile. Punto. Se tenía que decir y se dijo. Ya no estés batallando con eso, por piedad, hermano. Ya no hagas algo y digas, ay, es que habré pecado. Y eso es porque la gente legalista le ha llamado pecado a lo que Dios no le llama pecado. Hay muchos ejemplos. Podemos nombrar el baile, podemos nombrar lo que comemos, lo que tomamos. Hay muchas cosas. Pero como dijo dice Pablo en Romanos capítulo 14, eso corresponde a los débiles en la fe, porque en eso no consiste el reino de Dios. Pero pues, si alguien quiere ser contencioso, dice Pablo, nosotros no tenemos esas costumbres. Los hijos de Dios no tenemos esas costumbres. Nosotros no hemos sido enseñados así. Amados hermanos, y eso es porque la gente no ha leído la carta a los Gálatas, que es la carta de la libertad cristiana. No la ha estudiado. Nada más actúa, habla y dice lo que sus líderes religiosos le han enseñado, pero él no lo ha verificado, él no lo ha estudiado. Y es el problema que nosotros tenemos y por eso tenemos muchas dudas y por eso nos condenamos. Porque Pablo dice en Romanos 14, bienaventurado el varón que no se condena en lo que hace. Y hay muchos principios, hermanos, no es el tema, no podemos salir, pero hay muchas cosas en ese sentido. Somos guiados por el Espíritu de Dios, o como dice Juan en este capítulo 2, el Espíritu Santo permanece en nosotros. La verdad misma, ella nos hace sentir lo que es correcto y lo que no es correcto. Ella es la que controla, equilibra nuestra vida. Porque cada uno de nosotros somos diferentes y Él lo sabe.
Pero hermanos, la Biblia es clara en cuanto a los mandamientos, en cuanto a los pecados que transgreden la ley de Dios. Es clara, no le tenemos que aumentar, no le tenemos que quitar. Lo que dice, pues eso dice. Lo que no dice, pues no lo dice. Porque Dios no está en contra de las expresiones culturales de los pueblos. Él ama a las naciones, dio su vida por ellos. Que ellos no quieran venir, esa es otra cosa muy diferente. Pero Dios ama al mundo. Hermanos, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Que haya habido corrupción, que haya habido quebrantamiento de las cosas, esa es una cosa muy aparte. Por eso Dios nos dio el discernimiento, nos dio el Espíritu Santo para discernir en este mundo lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios nos ha dado la capacidad de todas esas cosas. Así que preferentemente se han establecido esos mandamientos que Dios ha dictado, pero no los mandamientos de los hombres. Si ellos tienen prejuicios, si ellos tienen, legalismo, si ellos tienen sectarismo, si ellos tienen tradicionalismo, pues es su problema. Siempre que se acerca la Navidad, es un bombardeo en el internet. ¿Un cristiano puede celebrar la Navidad? Está bien que un cristiano celebre, o sea, es un problema. Eso no debería de causarnos a nosotros ningún problema, porque nosotros entendemos que en este mundo hay tradiciones malas y hay tradiciones buenas. No es el mismo ambiente, mire, hasta aquí se lo voy a explicar. No es el mismo ambiente espiritual en el Halloween que el ambiente espiritual en la Navidad. No es el mismo ambiente. Ahora, si nos vamos al principio, ¿qué significa la Navidad? Bueno, pues entonces, ¿pero qué pasa? Que el Satanás siempre está en contra de todo lo que pretenda glorificar a Dios, exaltar a Cristo, siempre. Y toda su gente siempre está en contra de Cristo. Entonces, si van a celebrarte, oye, a ver, yo te pregunto a ti personalmente, ¿te parece bien celebrar tu cumpleaños? Es el día en que por fin se acuerdan de que exististe. Que alguien te trajo al mundo. Te traen un pastel, te traen regalos. Todo el mundo te llena de gozo, tú te llenas de gratitud. Pregunto a los teólogos, ¿eso será malo? No. ¿Qué se sentirá Dios que en medio de toda esta maldad haya gente que lo celebre, haya gente que lo glorifique, haya gente que lo exalte, que se acuerde que Él un día nació y vino con un propósito, morir por nuestros pecados y darnos vida eterna? ¿Qué hay de malo en eso? A mí me da tristeza la gente que sigue peleando. Bueno, se sienten tan teólogos, se sienten tan espirituales y lo único que son fanfarrones y faltos de conocimiento, sabiduría y del sentir de Dios en el corazón del hombre. Hermano, todo el año estamos separados de Dios y un día decimos, Señor, gracias porque veniste a este mundo. Ya ni eso quiere que hagas el diablo, ni eso quiere que hagas. Y que te sacan, que no sé qué, que la Saturnalia y que sáquese a bañar. Tú y tu Saturnalia sáquense a bañar. Yo no estoy celebrando por eso. Yo entiendo que había un paganismo. Entiendo. Pues, hermano, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y todo lo que hacemos o buscamos hacer, lo hacemos para glorificarlo a Él, no al mundo. Si el mundo glorifica al mundo, si el mundo glorifica a la gente del mundo, es su problema. Nosotros estamos enfocados en darle gloria a nuestro Señor.
Hermano, por favor, ya sacúdete ese polvo religioso. Ahora resulta que hasta eso le molesta al diablo. Pero ahorita estás batallando con la Navidad y vestiste a tus niños de Halloween. Dios santo. Ahorita estás debatiendo de la Navidad y no te atreviste a debatir con la maestra de la escuela sobre el Halloween. No te le plantaste a la maestra y le dijiste, yo no voy a participar. ¿Por qué, señora? Porque yo no estoy de acuerdo con eso, por esto, porque Cristo, y arrepientas y venga Cristo y órale. No te atreviste, entonces ahorita no andes ahí. Ay, no, es que si pongo el árbol y si pongan las luces, cuando no tienes la calidad moral. Y cuando debiste de plantarte, no lo hiciste. Solamente hay una palabra para esa gente, se llama cobardes. Ay, sí, contra los hijos de Dios, los cristianos, estamos debatiendo que si hay que celebrar la Navidad, no hay que celebrar la Navidad, pero no tienes los pantalones para pararte de una maestra y decirle, yo no, y le voy a quitar un punto a tu hijo, pues quíteselo. Hijo, saca 10 para que quiten uno, saques 9, no hay bronca. A ver, cabezón, puro 6, le quitan 1, 5, reprobó. Puta. Bueno, es que hay de todo. Hay de todo. Amados hermanos, de verdad, a veces hay gente que vive una vida ridícula, sin sentido, sin conocimiento, sin sabiduría, sin espiritualidad, que es lo peor. Se sienten espirituales, no tienen nada de espirituales. Ay, son bien buenos para debatir, pero no son buenos para terminar con sus pecados. A mí, hermano, si usted me quiere criticar, primero sea santo y luego critíqueme. Si no, yo no acepto, hermanos, críticas de gente que no es santa. Es una verdad también, hermanos. No a los mandamientos de los hombres. Dile que está a tu lado, no a los mandamientos de los hombres. Hermanos, si la Biblia no habla sobre un tema, si la Biblia no habla sobre algo, tú ya no le metas. Ay, pastor, ¿y qué dice la Biblia de la música? No dice. Tú no te metas ahí. ¿Y qué dice del baile? Tampoco dice nada. Entonces no te metas ahí. ¿Y qué dice? No dice, no te metas ahí porque la Biblia no lo dice. ¿Por qué, pastor? Porque a Dios no le interesa eso. Ay, es que metiste a tu niño a bailar, es que bailaron el son de la negra. Pues esa es una expresión cultural de un país. Eso a Dios no le interesa. Así como la cumbia es la expresión cultural de Colombia, así como la salsa es la expresión cultural también de otros países. Y nosotros una mezcolanza de todo, porque aquí entra de todo. Hasta el menso ese que anda cantando babosadas. Y que los cristianos van, sí. Porque con el Bad Bunny, no, sí, ahí sí das, pero pasa el ofrendero y no das ni un peso. Pero ahí sí te gastaste un boleto de más de 1,000 varos. Y aquí, mira, el día que tienes problemas, quiere que Dios te quite los problemas ya cuando tú dices, no, que te salven tus ídolos. Ve con el Bad Bunny y que te salde tu deuda del Coppel. Hermanos, eso es lo que expresa la Biblia cuando nuestros ojos están en el mundo y la gente del mundo. Ahí está. Somos buenos para gastar nuestro dinero en cosas vanas, cosas que no valen ni la pena. Donde debemos de invertir es en el reino y ahí no damos nada. Hermanos, mucha gente no ha entendido la vida cristiana y es tristeza eso. Pero a partir de hoy ya no hay ignorancia, ¿eh? Usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe.
Ya no hay pretexto delante de Dios. Ay, es que yo no sabía, Señor. No, el pastor Ángel te lo dijo un día. Que no haya puesto atención es otro problema. Él te lo dijo. Juan en esta carta, hermanos, se encarga de combatir el carácter de vivir de forma mundana. ¿Por qué? Porque lógicamente la gente que está en pecado va a vivir una vida mundana. Ahora, no llamemos mundano a lo que Dios nos llama mundano, por favor, por piedad. Mire, vaya a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que es parte, hermanos, de este tema que estamos viendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fíjese, dice dos cosas fundamentales. Fíjese cómo empieza. No amen al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero escuchen que Juan dice lo que es el mundo y cuáles son las cosas del mundo. Entonces tú no llames mundano a lo que Dios no llama mundano. Fíjense lo que dice. Si alguno ama al mundo, o sea, porque es lógico que cuando nosotros estamos amando al mundo, ¿qué estamos infringiendo? El primer mandamiento. Porque el primer mandamiento es el número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces no debemos de atentar contra Dios primero, el primer mandamiento. No ames al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? ¿Por qué dice el amor del Padre no está en él? Porque su amor no está enfocado en Dios, está enfocado en las cosas del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, no llames mundanas cosas a las cuales Dios no llama mundanas. Que los religiosos, los legalistas le llamen cosas mundanas. Bueno, mira, hermano, hasta los trapos que traes son mundanos, entonces encuérate. O sea, mire, la gente no entiende los conceptos y es por eso que Satanás los engaña, porque al estar en el mundo, todo lo que hay aquí es mundano, porque todo esto es del mundo. Los tenis, la ropa, el champú, el jabón, todo, no te bañes, no te vistas, no te cambies, nada, porque todo esto es del mundo, Un mundano, de hecho, fue el que te hizo los zapatos. Seguramente un mundano, o habrá excepciones de hermanos cristianos, ¿verdad? Que tienen sus empresas cristianas y hacen ropa, bueno, en excepción. Pero la mayoría, si no es que el 90 o 95% de lo que tú traes y usas en toda tu vida es mundana. Entonces, si yo me meto a ese punto y yo señalo mundano a alguien, yo lo señalo así por una causa. Porque está en contra de lo que yo pienso, nada más. Pero no está de acuerdo en los principios de Dios. Todo lo que hay en este mundo es mundano, todo. Entonces la gente empieza a llamarle mundano a todo. Pues entonces encuérate. Porque la ropa que traes es mundana. Pero ¿dónde es donde Dios nos santifica? ¿Dónde es donde Él nos separa del mundo? Cuando Él dice en voz del Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Al estar en este mundo, pues es lógico. Pero eso no me hace a mí ser parte de este mundo. A ver, tú ve a China y vístete como los chinos, eso no te hace chino. Te van a ver, este es tlaxcalteca, olmeca, mexica. Pero hermanos, fíjense en lo que enfoca Satanás la mente y los ojos de la gente, las cosas triviales. Eso no nos hace. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios? Vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Entonces, yo puedo ir a China y si encuentro un chino, ojos cerrados, y le digo, oye, carnal, ¿tú eres cristiano? Sí, bien, hermano, Dios te bendiga. Voy a Holanda, a los Países Bajos, voy a cualquier lugar y se identifican como cristianos con mi fe. Entonces somos hermanos, somos hijos de Dios y eso es lo que nos identifica, no nuestra forma de vestir. Oye, una guayabera no me hace yucateco. Ni su cabeza tengo, bomba. Ni su cabeza tengo. Entonces, Mare, ni hablo así. Entonces, hermanos, por piedad salgamos de ese velo espiritual engañoso, falso, y no aparentemos lo que no somos y no nos creamos lo que no somos. Porque a santificación hemos sido llamados, quiere decir entonces que no somos santos, estamos en el proceso. Pero si no nos quitamos de todas estas cosas que están estorbando nuestra vida espiritual, hermanos, lo más que vamos a llegar es a hacer graduarnos de religiosos, igual que los fariseos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, y entonces vean ahí en su Biblia, aquí la Biblia, porque la Biblia se explica sola. ¿A qué se está refiriendo Juan? ¿Qué son las cosas que nos dice que no debemos de amar? ¿Qué son las cosas que nosotros no debemos de tener del mundo? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo mundano? Los deseos de los ojos, los deseos de tu carne y la vanagloria de esta vida. Eso es lo mundano. No llames mundano entonces a las expresiones culturales de las naciones. Su vestimenta, su forma de música y las expresiones a la música. Por favor, hermano, eso no es mundano. La Biblia dice lo que es mundano, la Biblia dice lo que es mundano, no es lo que tú dices. ¿Por qué Jesús se puso en contra de la tradición de los judíos? Porque ellos con sus tradiciones atacaban el evangelio. ¿La tradición de la Navidad atenta contra el evangelio o lo exalta o lo levanta? Pregunto. Hermano, por favor, quítate esas tonterías de la cabeza. Haz las cosas con fe, porque las cosas que no proceden de fe son pecado. Y no porque lo sean, sino porque tú lo has convertido por tu creer que es pecado. Porque el que cree que algo es malo, para él lo es, pero no es para Dios ni para los hijos de Dios. Y no estoy con esto, hermanos, defendiendo la Navidad y esas cosas. Estoy poniendo un ejemplo para que usted se dé cuenta de... hermano, nos vamos a todos los aspectos de esta vida, no acabamos en este día. Un montón de cosas que la gente le llama mundanas, cuando la Biblia no le llama mundanas. ¿A qué le llama Dios mundano? Dice, a los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos... Para la información, hermanos, de alguna gente indocta, los deseos de los ojos, eso se le llama codicia. ¿Lo quieres traducir en otras palabras, los deseos de los ojos? Codicia. Porque esa es la raíz. ¿Por qué vino el pecado a Eva? Porque ella codició. Ella vio que era eso agradable para ella. Eso se llama codicia. Es un deseo desmedido de las cosas que procede principalmente de los ojos. Hermanos, este mensaje no exenta a nadie de los que estamos aquí. Yo soy el primero que recibí este mensaje.
O sea, cuando nosotros predicamos, no estamos predicando porque seamos perfectos. Estamos predicando porque el Señor primero nos está hablando a nosotros, nos confronta, nos exhorta, nos redarguye, nos ve cómo estamos nosotros mismos en este punto y después nos lleva a transmitir el mensaje. Pero este mensaje no excluye a nadie, ni al predicador. Por eso Juan dice, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. La verdad no está en él. ¿Por qué será uno de los principales pensamientos gnósticos? Que lo que pecaba era la carne, no el alma y el espíritu. Por lo tanto, pues, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, hermanos, no es mundano lo que la gente le llama mundano. Mundano es lo que la Biblia le llama mundano. Sí, también tus calcetines, tus chones son mundanos. El que te metes aquí abajo del sobaco es mundano. Con el jabón que te bañas es mundano. ¿Por qué? Pues porque es parte de este mundo. Para que no sea mundano tendríamos que estar en Júpiter, en Saturno. Ay, pastor, es que yo quisiera hacerle unos 15 años a mi hija, pero ¿cómo se hace en este mundo? Ay, hermana, pues para que no se haga como este mundo, tendríamos que irnos a Saturno, a la luna. No, ¿verdad? Pues sí, tiene que ser como aquí, como en este mundo. Y en la fiesta va a haber expresiones culturales, posiblemente de muchos pueblos, porque si hay tango, pues entonces es una expresión cultural de Argentina. Si hay cumbia, es una expresión cultural de Colombia. Y así. Si hay vals, bueno, pues es una expresión cultural de los países de allá de Europa. De allá procedieron los vals. Las quinceañeras antes bailaban vals, hoy bailan cualquier babosada, pero antes bailaban vals, entrada, un vals correcto, pasos. Se acabó. No, hoy, jacaranda, ¿no? Bueno. Son expresiones culturales de los países. Entendamos eso. Los deseos de los ojos se refiere al pecado de codicia. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás así. Todo eso, hermanos, son los deseos de los ojos. Los deseos de la carne son tus debilidades, las cuestiones personales por las cuales tú puedes caer en pecado, que no son las mismas en cada uno de nosotros. Hay gente, hermanos, que está batallando personalmente con el alcohol, con las drogas, y con otras cuestiones personales, con la pornografía, con la fornicación, con el chisme, con la mentira. O sea, cada quien es diferente. Cada de nosotros Dios nos ha puesto una batalla. En cada uno de nosotros Dios ha permitido esa debilidad para que la venzamos, para que entremos en la santificación. Pero hermanos, todos los que estamos aquí tenemos una colita que nos pisen. No te sientas San Godofredo, porque la gente que empieza a criticar a los demás por sus fallas, por sus debilidades, por las situaciones de su vida, su mal carácter, su mala actitud y todas esas cosas que son parte de su carne y que las debe de vencer porque Dios nos ha dado a su Santo Espíritu para vencer todas esas cosas. Nosotros no tenemos la calidad moral de criticar a nadie porque primero mira la paja que está, la viga que está en tu ojo y después mira la paja que está en el ojo de tu hermano. Ay, es que ya empiezas a sentirte el santo de los santos. ¿Qué digo santo? Blue Demon y el Mil Máscaras. O sea, ya te sientes la octava maravilla, porque nadie se mantiene santo como tú. Nadie es como tú, perfecto.
No, hermanos, la Biblia nos manda a reconciliar a la gente con Dios. Nos manda a soportar las flaquezas de los débiles. Nos manda a amar a nuestros prójimos. Así que no nos sintamos, hermanos, más bien debemos de temer, porque la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que él no caiga. O sea, en pocas palabras, preocúpate por ti, no te preocupes por los demás, en el sentido de que juzgue sus pecados. Si estás realmente preocupado por tu hermano, yo te invito, ponte a orar por él. Dedícale una semana de oración a tu hermano. Pero no lo señales, no lo critiques, no lo ataques. Por eso comencé diciendo, ¿cómo terminamos el año? ¿Cómo te fue con el pecado? No, algunos salieron como Pacquiao cuando se enfrentó con Márquez. Noqueados, los sacaron cargando este año. Es más, los traen cargando porque los noqueó el pecado de una forma terrible. Hermanos, pero la Biblia tiene un principio muy importante, muy glorioso, que a mí me gusta mucho mencionar, y es que conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Oye, hermano, si Dios no hubiera querido que viviéramos esta vida, entonces ¿para qué nos dejó aquí? ¿A Dios le molestará que tú te llenes de gozo, de alegría? ¿Le molestará? ¿Que tú disfrutes? ¿Que tú vivas una vida en Él? Porque tú no estás en el mundo, tú estás en Él. Él te separó, tú no te separaste, tú no te santificaste, Él te santificó. Él te declaró santo y te está santificando, no eres tú. Tú no estás haciendo la obra, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y lo que tú haces es por la influencia de Él. Si Él te está reteniendo a hacer una cosa, bueno, pues es una cosa personal entre tú y Dios. Pero no juzgues a los demás porque ellos lo hacen o lo dejan de hacer. Porque Él sabe cómo trata. Por eso Jesús dijo, no debemos de juzgar al siervo ajeno. Él no es tu siervo. Él es siervo de Jesucristo. Tiene sus fallas, sí las tiene, pero no es tu siervo. Tú no debes de juzgar al siervo ajeno. Tú preocúpate por ti. Nadie te va a juzgar por lo que otros hacen. Dios te va a juzgar por lo que tú haces. Diga conmigo, la verdad me hace libre. ¿Qué fue lo que Juan realmente enseñó a esta iglesia? Miren, hermanos, primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y después versículo 10. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 8, versículo 8 y versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No leí el 9 porque eso lo vamos a leer más adelante con respecto a un aspecto importante que corresponde a los creyentes. ¿Por qué Juan dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos? ¿Por qué será el pensamiento gnóstico? Ellos decían, lo que peca es la carne, polvo es, polvo se convertirá. Entonces, el alma y el espíritu no se contaminan. ¿Pero eso dice la Biblia? No. La Biblia dice que lo que va a ser juzgado va a ser el alma de las personas, el corazón, los sentimientos, los pensamientos. Lo que ocasionó el fruto de su vida. Por eso él dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque los gnósticos, al decir eso, entonces ellos se exentaban de pecado. Vaya, con un judío ellos dicen que no han pecado, que ellos no son pueblo gentil. Que
Ellos solamente hacen un sacrificio o se arrepienten y son perdonados. Sí, pero ¿ante quién se arrepienten? ¿Quién es la propiciación por sus pecados? Que es lo después que adelante menciona Juan. ¿Quién es su propiciación? Nadie. ¿Qué es lo que según los judíos los exenta del pecado o les trae el perdón de su pecado? ¿Sus prácticas religiosas? ¿Sus liturgias? No, amados hermanos, quien no está bañado con la sangre de Jesucristo no tiene perdón. Por eso Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Al no tener el templo del pueblo judío y al no tener el lugar donde remitir los pecados, porque Dios les mandó que la remisión del pecado era a través del sacrificio de un animal en el templo y la sangre derramada en la mesa de la propiciación, y al no haber mesa de propiciación y no haber templo y no haber sacrificios, pregunta de dónde están obteniendo el perdón de sus pecados. Porque no entienden que Cristo vino a hacer esa labor. Y a través de Él tenemos redención y por su sangre el perdón de nuestros pecados. Así que todo judío y en este tiempo que muere se va al infierno. Porque de los dos pueblos, dice Pablo, hizo uno. Y lo hizo uno en la fe en Cristo. Tanto judíos como gentiles somos salvos, exentos y también perdonados por nuestros pecados, justificados por causa de Cristo. Y cualquiera que no esté en la fe de Cristo se va a ir directito al infierno, no importa si es mormón, testigo de Jehová, musulmán, católico o protestante. Si no está verdaderamente en la fe de Jesús, va a ir directito al infierno. ¿Ya ven, hermanos, cómo no es a veces como la gente dice? ¿Qué otra cosa enseñó Juan? En el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y eso es con respecto al pecado, para la remisión. Pero, ¿y qué contra aquellos que están en contra de Dios? Bueno, en el capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Falsos qué? ¿Falsos qué? ¿Falsos qué? Mira, hermano, yo he concluido una cosa. Sí hay profetas. Sí hay apóstoles. Sí hay pastoras en las iglesias. Pero todos ellos son falsos. Esa es mi conclusión. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, porque todo espíritu te confiesa que Jesucristo ha venido en carne, porque esa es la otra cosa que decían los gnósticos. Ellos no podían entender la humanidad de Cristo. ¿Qué pasa con la religión de los testigos de Jehová? Precisamente eso, que ellos no entienden la humanidad de Cristo. ¿Qué pasa con los de la secta de los solo Jesús o los unicitarios? Lo mismo, no entienden la humanidad de Cristo. ¿Qué pasa con los musulmanes? También no entienden la humanidad de Cristo. No entienden ni siquiera el significado de la palabra de Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa Mesías o ungido, que se deriva de la palabra hebrea Masiaj o Mesías. Cristo en la idiosincrasia judía significaba al Dios encarnado. Ese es el gran misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y habla de una manifestación. No habla de que Él se pone en forma de, no. Es una manifestación. El Espíritu Santo se manifestó en una paloma, pero el Espíritu Santo no es paloma. Dios se manifestó en carne, pero Dios no es carne. Dios es espíritu. Hermanos, el no entender esto ha llevado a que las sectas hoy estén engañando a mucha gente por no entender estos principios.
Por eso viene Juan y aclara esos dos puntos contra esta secta gnóstica que ahora lo vemos difuminada en muchas religiones falsas de este tiempo. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, y la palabra espíritu está en minúscula. Entonces quiere decir que esa persona que identifica que el Mesías, Cristo, el Dios encarnado, ha venido en carne y entiende su humanidad, es de Dios. El que no entiende la humanidad del Cristo no es de Dios. ¿Por qué creen que categóricamente yo digo que los unicitarios, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni todas esas sectas que niegan la humanidad de Cristo son de Dios? Yo lo digo porque la Biblia lo dice. No es mi teología, no es mis palabras personales, aquí lo dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y fíjense que Juan pone Jesucristo. La palabra Jesucristo está compuesta por dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús, Salvador, y Cristo, Mesías. Por tanto, lo que está diciendo la Biblia es que el Salvador y Mesías, Dios encarnado, había venido a este mundo. Entonces, no es de Dios, y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. La influencia espiritual que Juan está mencionando en el versículo 18 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces, ¿qué significa ser anticristo? La Biblia lo dice, oponerse a Jesucristo, estar en contra de la revelación que Dios ha dado acerca de su Hijo y la revelación que el Espíritu Santo ha dado acerca de Cristo. Porque los que han dado testimonio en el cielo es el Padre y el Hijo, y los que han dado testimonio en la tierra acerca de la labor del Hijo es el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, cuando la gente, amados hermanos, no entiende estos principios, hermanos, está enseñando a veces barbaridades. Este es el último tiempo. Vean cómo ubica, hermanos, la aparición de un ser personal al cual llama anticristo. Un ser personal también descrito en el libro de Daniel y que vemos la culminación de su labor en el libro de Apocalipsis. Pero ese ser tiene un espíritu que lo está llevando a hacer esas cosas. Y esa influencia espiritual la tienen también toda la gente que está oponiéndose a Jesucristo. Entonces, cuando tú no quieres glorificar a Dios, cuando tú no quieres exaltar a Dios, cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, el que está influenciando tu vida es el espíritu del anticristo, porque se está oponiendo a lo que Cristo quiere que tú hagas en tu vida. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Quién es el que te influencia para no venir a la iglesia? ¿Quién es el que te influencia para mantener tu vida en pecado? ¿Quién es el que te influencia la mente para que pienses lo que piensas? El espíritu del anticristo. Por eso dice que probemos a los espíritus si son de Dios. Si hay un pensamiento que no va de acuerdo a lo que Dios enseña, a su palabra, no proviene de Dios. Ay, pastor, es que yo soñé y tuve pesadillas y no sé qué, y soñé que me correteaban y cuando me iban a alcanzar volé. Cálmate, gaviota, ¿no? Sí, hermanos, mira, todo sueño que te causa aflicción, penumbra, miedo, terror, no proviene de Dios. Hay un tiempo donde Dios, hermanos, aunque está cuidando nuestra vida, el enemigo usa nuestra mente para influenciarnos. Y no solamente te mete esos sueños de terror, de miedo, de persecución, de angustia,
de dolor, de adulterio, de fornicación. Hermanos, también el diablo trabaja. Y cuando estás soñando lo que estás soñando y tú te das cuenta que no estuvo bien lo que soñaste, tú sabes que eso no provino de Dios, deséchalo. Ni lo cuentes. No provino de Dios. Hermanos, todo sueño lo tenemos que traer a la luz de la Escritura, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces cualquiera que está en contra de la palabra de Dios, pues no es verdad. El diablo te está diciendo lo que te quiere hacer. El diablo te está diciendo lo que está haciendo en tu vida, te está persiguiendo, te está atacando, te quiere matar, robar, destruir. Pero a eso no vino Cristo. Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. A eso vino. No recibamos lo que no proviene de Dios, hermanos. Pero el problema que yo encuentro en este pasaje del capítulo 2, 18 al 19, con respecto al segundo punto, que ya no es el pecado, sino el segundo problema, que es aquellos que se oponen a Cristo, el problema es el siguiente, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros. Amados, y esto no se refiere a una iglesia en particular. Yo no puedo usar este versículo para decirle a la gente, no, tú te vas a ir al infierno, a donde vayas vas a ir maldecido, porque la Biblia dice, los que eran con nosotros, y le aviento este versículo para condenar a la gente, hermanos. Eso es un error. Porque aquí la Biblia no está hablando de una congregación, está hablando de un reino. Hermanos, muchas de las situaciones de la iglesia yo a veces no las entiendo, sobre todo la gente que se va de la iglesia, porque hay muchos factores que influyen. A veces su vida de pecado, su falta de espiritualidad, a veces los conflictos que viven dentro de la iglesia porque pues no han madurado, no han crecido y no saben soportar las flaquezas de los débiles. A veces porque pues se muestra su verdadero carácter, o lo peor, realmente no son de Cristo. Pero eso yo no lo puedo saber. Y a veces la gente va y se va a otra congregación. Qué bueno que otra congregación, no se va al mundo, no se va ahí con los satánicos, no se va con los brujos, los hechiceros. Pues adelante, hermanos, yo no tengo ningún problema. Hermanos, ¿quién va a estar aquí? Pues los que son parte de mi rebaño, el rebaño que Dios a mí me dio, los que yo tengo que cuidar, ministrar y dar mi vida por ellos. Los que no, pues no, que otros den su vida por ellos y pues allá yo se los encargo. Pero hasta ahí. Pero yo no puedo usar este versículo para condenar a la gente. Aquí claramente está hablando de la gente que está influenciada por un espíritu que es contrario a Cristo. Y al ser un espíritu que está en contrario a Cristo, entonces no es de este reino, es del reino de las tinieblas. Lo peor es que estuvieron entre nosotros. Entonces Jesús no se equivocó en Mateo 13 acerca de la parábola de la cizaña y del trigo. Jesús no se equivocó. Y debemos de estar conscientes que muchos estamos aquí, y yo espero que la mayoría, es mi oración, que nadie se pierda. Pero también estoy entendido que como hay gente débil en la fe, que no ha madurado, que su carácter no ha sido moldeado, que vive en un cristianismo falso, también sé que hay cizaña. Y el tiempo y su vida lo va a decir. Porque al final yo no los voy a estar vigilando cómo se comportan. Ellos van a dar cuenta allá afuera a Dios de sus actos y de su vida, donde quiera que vayan. Yo ya no voy a dar cuenta de ellos porque yo ya me desligué, yo ya los entregué delante de Dios. Señor, ahí están. Si son tus hijos, pues ahí te los encargo. Si no, pues de todas formas, Señor, tú sabes. Pero debemos de estar conscientes. Por eso nosotros no debemos guiarnos por los sentimientos, hermanos. ¿Tú realmente conoces a la persona que está a tu lado? ¿Realmente la conoces? ¿Darías tu vida por ella? Bueno, si es tu esposa, tu esposo tal vez sí. Si es tu hija, tu hijo tal vez sí. Pero si la neta del planeta es un hermano y que vidas vemos, pero corazones no sabemos, la verdad que yo no doy
nada por esa persona, ¿eh? O sea, yo no expongo mi vida por ella. No puedo tener mi calidad, mi moral por causa de él. Él tiene que dar calidad y fuerza moral de él mismo. Yo lo más que tengo es una amistad y le hablo. Y como conocedor de la palabra, adelante, hermano, Dios te bendiga. Pero de eso, hacer uña y mugre, yo ni sé yo, no, hermanos, es otra cosa. Perdón, hermanos, hablo como hombre. Hermanos, esa es otra cosa. Entonces, yo a lo que me refiero es que no puedo yo tener un conocimiento íntimo de esa persona porque realmente no la conozco. Hermanos, si cuando nos casamos, conocemos a la pareja hasta que nos casamos con ella. Porque cuando éramos novios, sí, me traía pastel, me traía flores, pero cuando se casó me traía puro guamazo. Entonces, no, hermanos, no es así. Ahora, imagínense las relaciones de los jóvenes que todavía ni se casan. Ya las andan amenazando, ya las quieren gobernar. No, mira, chavita, ¿sabes qué? Si ahí tienes uno de esos tóxicos, mejor déjalo. Porque es lo único que te va a dar en tu vida, toxicidad, tropiezo. Si es un joven que realmente te está acercando a Dios, que te hace vivir una vida cristiana, adelante, es una relación que Dios quiere. Si es una persona que está conociendo de Dios y que aunque te casaste, él no conocía o ella no conocía y ahora está conociendo, se está entregando poco a poco, ahí va avanzando, tiene sus defectos, sí tiene sus cuestiones, pero ahí va avanzando, es una relación que Dios está santificando. Si es que no te preocupes, Dios está obrando, Dios lo va a hacer. Pero cuando de antes de todo hay un montón de situaciones, no te metas en camisas de 11 varas, porque vas a sufrir, porque no es una relación correcta a los ojos de Dios. Por eso, amados hermanos, Juan hace esa división. Prueben a los espíritus. No todo espíritu es de Dios, ¿eh? O sea, y no habla de que estamos viendo a los espíritus, pasa una sombra y porque hay gente así, hermanos. Está hablando de la influencia que hay en una persona, en su mente y en su corazón, que lo lleva ya sea a obedecer a Dios o a desobedecerlo. Esa persona o tiene el espíritu de Dios o tiene el espíritu del anticristo. Entonces, lo que debemos de discernir es qué clase de influencia o espíritu está detrás de las palabras de esa persona. ¿Te quiere apartar de Dios? No es de Dios. ¿Te quiere hacer salir del propósito que Dios ha puesto en tu vida? No proviene de Dios. No importa quién sea, no importa cuán amigo tú digas que es tuyo. No es de Dios. Muchos falsos profetas, mucha gente que ha dicho que viene de parte de Dios. Miren, hermanos, o le vamos a creer a la gente que dice así dice Jehová, así dice Dios, o le vamos a creer al Señor que dijo escrito está. Pero eso es en lo que tú vas a basar tu fe y tu conocimiento de Dios. Tú vas a seguir el espíritu que te dice así te dice Dios, o vas a creer al que dijo escrito está. El que dijo escrito está fue Jesucristo. Los que dicen así te dice Dios son los falsos profetas. De esos, dice Juan en el capítulo 4, han salido un montón por todo el mundo. ¿Y cuál es la referencia a la iglesia? Le dice en el verso 4 del capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjese que dice vencimos, no dice venceremos, dice vencimos. ¿Por qué?
Porque el enemigo, a pesar de sus artimañas, sus errores, sus falsas enseñanzas y doctrinas, no nos van a poder engañar, porque hay algo adentro de nosotros que es más poderoso. Primera de Juan, capítulo 2, y que es otra parte de este capítulo, de esta temática que estamos viendo. Verso 20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando dice conocéis todas las cosas, no quiere decir que porque tienes el Espíritu Santo sabes de matemáticas, de español, de arqueología, y ya sientes que eres computacional y no. Se está refiriendo a que dentro de ti está la plenitud de la verdad. Es el Espíritu Santo. Por eso Jesús, antes de partir, dijo: les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Entonces, cuando dice la Escritura aquí que el que está en nosotros es el Espíritu, la unción, y esta permanece en nosotros. La unción, hermanos, es la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros. No está afuera para que la llames. No está lejos para que la busques. La presencia de Dios en un cristiano verdadero, un creyente nacido de nuevo, está en él. Entonces, cuando una persona dice: es que ahí no se siente la presencia, acá sí se siente la presencia. Ay, hermanos, esa persona ni cristiano es. No ha entendido que la unción permanece dentro de nosotros, no está afuera. Vosotros tenéis, no dice tendrás, la buscaréis, la llamaréis, no dice la tienes. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tienes la plenitud de la verdad. Versículo 26. Os escribo sobre los que los engañan. O sea, hay un engaño en esto, en la unción. Y a esos ataca Juan y les dice: pero la unción, o sea, la presencia de Dios en un creyente nacido de nuevo, verdadero, dice que vosotros recibisteis. O sea, eso ya fue hecho. No va a ser, ni lo tienes que buscar, ya fue hecho. La presencia, la unción de Dios permanece en vosotros. O sea, no está saliendo y entrando. La presencia de Dios está en nosotros permanentemente. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto no quiere decir que por eso no voy a estudiar. Como no tengo necesidad de que nadie nos enseñe. Hermanos, está diciendo, leímos el 20, que al tener la plenitud de la verdad, si nosotros queremos conocer la verdad, no tenemos necesidad que nos enseñen, porque la verdad misma nos la enseña. Nos da el discernimiento de saber discernir entre la verdad y la mentira para poder evitar el engaño. No está diciendo que por causa de que el Espíritu esté en ti, entonces no necesitas aprender nada. No necesitas ir a aprender a un instituto. No necesitas aprender. Hermanos, ay, esa gente, hermanos, de verdad, qué tristeza me da. La verdad es que no sé si son salvos o no lo son, Hermanos, en mi experiencia personal con Dios, yo cada vez más busco de Dios. Tengo mis fallas, también tengo mi carácter, también estoy luchando con el pecado. Este mensaje no excluye a nadie. Pero de eso a que caiga, bueno, ahí habrá que ver. Porque tenemos garantía, al tener la presencia de Dios, la unción de Dios, tenemos garantía. El Espíritu Santo no va a permitir que pequemos.
Y si pecamos, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien ha sido la propiciación. Mire que dice, abogado tenemos. La palabra griega que se tradujo abogado es paraclito. Paraclito. Algunos dicen paracleto. Bueno, está bien. Vamos a pelear por una letra. Paraclito. Que significa alguien que está a tu lado. Que tiene la función de defenderte. Entonces por eso le pusieron abogado. ¿Por qué? Porque para que la gente entienda, un abogado es aquel que te defiende. ¿Y de qué nos defiende? Bueno, Apocalipsis capítulo 12 dice que ahí en el cielo Satanás está acusando continuamente a los hermanos. Los ángeles refieren en Apocalipsis 12, dice, ha caído, ¿verdad? La gloria ha venido, y hace una anunciación de glorificación a Dios. Y dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. Porque la palabra Satán o Satanás significa acusador. Porque en el libro de Job nosotros lo vemos presentado como el fiscal. El fiscal es el que acusa a aquel que está siendo juzgado. Y esa era la función de Satanás en el reino de Dios. Se vino degradando a llegar a ser descrito después como el diablo, el engañador, la serpiente antigua, la que engañó a Eva, Satanás. Y la Biblia lo descubre, que es el mismo ser que se ha venido degradando desde el Edén hasta nuestros tiempos, cuando Jesús lo llama diablo, vuestro adversario el diablo. Jesús lo nombra como alguien que se opone a nosotros. Lógico, si Él se opone a Cristo, pues se va a oponer a sus hijos. Por eso dice, vuestro adversario el diablo. Ya ven, hermanos, qué preciosa es la Biblia. Cuando la entendemos, cuando decimos, ah, sí, ya la entendí. No tienen necesidad que nadie os enseñe. Así como la presencia de Dios misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, el llamado de Juan para que esta presencia esté haciendo su función es que nosotros permanezcamos en Él. Por eso dice en el verso 28, ahora hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo nosotros entonces, hermanos, vencemos estos dos aspectos o estas dos cuestiones, peligros que enfrentamos en toda nuestra vida, que es el pecado y aquellos que se oponen a Cristo, influenciados por el espíritu del anticristo? Lo primero que tenemos entonces que concluir, hermanos, es que Cristo es incompatible con el pecado. Y nuestra forma de vivir debe ser incompatible con el pecado. Debemos entonces vencer este primer peligro. ¿Cómo? Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Diga conmigo, la palabra. ¿Cómo vencemos el pecado, hermanos? Con la palabra.
¿Cómo resistió Jesús a Satanás en la tentación? Con la palabra. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y que vosotros y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, Maranata, Cristo viene. El que dice que está en luz y odia a su hermano, ¿cómo vencemos el pecado? Hermanos, fíjense cómo desde en Éxodo 20, cuando Dios da los mandamientos, nos da 10 mandamientos y nosotros sabemos que los 4 primeros mandamientos son en razón de Dios y los otros 6 en razón del prójimo. Y ahora Juan nos corre el velo y nos dice, la forma de vencer el pecado es amando a Dios y amando al prójimo. Por eso Jesús dijo, ahí se cumple toda la ley y los profetas. En estos 2 mandamientos, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están la ley y los profetas. Y Juan lo asevera y lo dice de esta manera, hermanos. El que dice que está en luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El pecado ciega. Ciega el entendimiento, hermanos. Mira, trate de convencer a una persona que está mal. No lo va a hacer porque ya está cegado. De esa forma, dice Juan, nosotros vencemos al pecado. ¿Cómo nosotros vencemos a la influencia externa? Porque esta es una influencia interna. El pecado está en nosotros, el mal está en nosotros, debemos de entenderlo. Nuestra primera lucha es con nosotros mismos. El pecado que está en nosotros, esa naturaleza que está peleando con la naturaleza nueva, es una guerra interna que tenemos. No obedezco, sí obedezco, no hago, sí hago, no sirvo, sí sirvo. Esa lucha continua. Ahora, ¿cómo vencemos la parte externa? Esa influencia espiritual que trata de engañarnos y llevarnos a la mentira. La influencia que se opone a Cristo. Esa que en este último tiempo, como ya vimos que se describe, será permanente. Esta oposición va a ser permanente. Vete acostumbrando, hermano, a la gente que se está oponiendo a Cristo. Nuestra vida debe de estar apartada de esta influencia maligna. Y hace muchos años atrás, en la vida de Juan, cuando él estaba más joven y escribía el Evangelio, en el capítulo 15, escuche lo que Juan enseñó, hermano. Estoy terminando, hermanos, y mire, de verdad me he quedado maravillado. Hay muchas cosas más que decir, ¿eh? La verdad es que nada más fue una embarradita, ¿eh? Si nos vamos versículo por versículo, vamos a encontrar muchísimas cosas más. Pero quise dejarlo ahí. Mire, quiero terminar con las palabras de Juan, porque el triunfo sobre esa influencia espiritual es otra influencia espiritual. ¿Y cuál es la influencia espiritual que halló Juan para vencer esa influencia espiritual externa de los cristianos, que batallamos nosotros con ella? Juan capítulo 15, del 1 en adelante dice: yo soy la vid verdadera. Es Cristo. Cristo es la influencia espiritual para vencer esa influencia. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ya ven, ahí está la influencia que hace una poda en nuestra vida para permanecer en Él. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Dile a que está a tu lado, ya estás limpio. Porque hay gente que, ay, pastor, es que yo era antes, yo hacía antes. Ah, sí, tú hacías antes.
Eras Juan Camané, mascabas chicle, escupías lejos. Sí, ya me la sé. Ahora ya no, ahora estás en Cristo. Nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos hace vencer esa influencia espiritual. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Y entonces pone el ejemplo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú no lo puedes hacer por ti mismo. Entiéndelo. Necesitas de Dios. Mientras tú quieras hacerlo tú mismo, no lo vas a lograr. Humíllate, arrodíllate, doblégate ante la presencia de Dios. Si no permaneces en la vid, en Dios, en Cristo, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás buscando novio, jovencita? Permanece en Cristo. ¿Estás buscando novio, jovencito? Permanece en Cristo. Separados de Cristo, lo más que van a encontrar va a ser una chimoltrufia y un changoleón. ¿Quieres una pareja idónea para ti, varón, mujer? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Lógico, esos sentimientos que tienes son normales, son naturales, la atracción. O sea, no es problema eso. Permanece en Cristo. Porque separado de Él nada vas a poder hacer. Voy a poner un negocio, permanece en Cristo. Voy a pedir un trabajo, permanece en Cristo. Voy a irme a estudiar una carrera, permanece en Cristo. Porque separado de Él, nada vas a poder hacer. Ese es el principio. Jesús lo enseñó. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y lo recogen, los echan al fuego y arden. O sea, ¿de qué está hablando Jesús? De aquellos que no están dentro del pámpano, que van a ir al infierno, y si tú quieres seguir su camino, pues Él te va a dejar. Él va a respetar tu decisión. El amor que Dios pide a Él es incondicional, como Él nos lo otorga. Él no nos obliga. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermanos, tú quieres muchas cosas, está bien. El consejo es permanece en Él y que su palabra permanezca en ti. ¿Tú crees que lo que le dijo Dios a Josué fue cualquier tontería? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Vas a poner en práctica estas palabras de la ley. Las vas a escribir en la entrada de tus puertas, en tus dinteles, en todo lugar. No se aparte de ti este libro de la ley. Se va el Señor. Regresa, Josué, por favor, te lo vuelvo a repetir. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le repite las mismas palabras. Si queremos, amados hermanos, terminar este año de una forma correcta y empezar un año próspero y venidero, no nos separemos de Dios, permanezcamos en Él. Separados de Dios, nada vamos a poder hacer. No vas a poder tener un matrimonio fructífero, no vas a tener una vida cristiana correcta, no vas a tener bendición en tus negocios, tu dinero no te va a rendir, vas a echar a perder la poca economía o la economía que Dios ha destinado para tu vida.
para que tú puedas vivir. Vas a echar en saco roto las cosas de Dios por causa de no permanecer en Él. Separado de Dios, nada vas a poder hacer este año venidero. Ese ha sido tu problema de este año y ese va a ser el problema de tu año venidero. ¿Qué mensaje Dios tendría hoy para nosotros mejor que este? Que exhortarnos a seguir permaneciendo en Él, en su palabra, para que nos vaya bien. ¿Querrá el Señor que nos vaya mal? No, Él quiere que nos vaya bien. Pero tenemos que entender que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y si no estamos pegados a Él, no nos va a ir bien. No importa lo que hagas. Mucha gente piensa que por tener negocio y dinero ya por eso le está yendo bien. No, mire, amados hermanos, a veces volteo y veo a mi familia y veo a mis hijos que están en Cristo, que sirven a Cristo, que viven en Cristo. ¿Puede pedir un padre algo mejor? ¿De qué me serviría tener negocios, dinero, casas, jactarme que traigo un buen coche? Si la vida de mis hijos se está perdiendo, si van camino al infierno, ¿valdría un coche nuevo la vida de mi hijo? No, hermanos, no te engañes con la gente que aparenta vivir bien en Cristo y sus hijos viven apartados de Él. No caigas en ese engaño. Yo daría todo porque mis hijos tuvieran una vida en Cristo hasta el fin. Y yo sé que tú también darías todo. ¿Estarías dispuesto incluso a dar tu vida por ellos con tal de que ellos terminaran una vida en Cristo triunfadora y el día de mañana encontrarlos en los cielos? Porque de nada sirve tener un coche del año, una casa ahí. Está bien, no está mal, pero no es mi propósito, no debe ser nuestro énfasis. De nada nos serviría tener lujos cuando nuestros hijos no están en Cristo. ¿Y qué es lo que piden nosotros los padres para que nuestros hijos vengan? Hay dos principios. Y uno para mí es el más importante. Cuando el Señor Jesús refirió, cree en el Señor Jesucristo. Más bien en el libro de los Hechos Lucas refirió como una conversión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Hoy podrán resistirse tus hijos. Hoy podrás tal vez estar en rebeldía y cometiendo errores garrafales, porque así somos los hijos. Cometemos un montón de errores. Hoy puedes estar triste por ver la vida de tus hijos, decir, ellos estaban en Cristo. O puedes decir, no se han acercado a Él. Pero Dios tiene una promesa. Cree en el Señor Jesucristo. Tú permanece. Y serán salvos tú y todos los de tu casa. Lo vemos en la vida de Noé. Noé fue el único justo y Dios salvó a Noé y a toda su familia. Lo vimos en la vida de Job. Él era justo y él le dio el deseo de interceder por sus hijos y su familia. Amados hermanos, permanezcamos en Él. Termina este año, permanece en Él. Termina este año permaneciendo en Él. Celebra con tu familia, con tus hijos, tu vida en Cristo. Y prepárate al próximo año. Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros?